Bueno, seguimos con la segunda parte del tutorial. Quiero que veamos nuevamente las entradas de corriente. Vemos aquí el negativo, el remoto y los 12 voltios de entrada principal. Y vamos a hacer un seguimiento. ¿Qué pasa con estos 12 voltios? ¿Qué recorrido hacen a través del circuito? Para ir entendiendo mejor cómo funciona la etapa de regulación. Vamos a nuestro esquema. Previamente hemos dibujado una parte. Lo que hemos hecho es representar la tierra, el remoto in, que es el que viene del radio para encender y apagar la planta, los 12 voltios, y hemos representado a través de estas espiras una bobina que en el caso del amplificador en cuestión sería lo que vemos aquí. Simplemente es un embobinado en una toroidal que actúa como filtro de ruidos para que cuando se encienda el vehículo no se generen ruidos en los parlantes. Su conexión es muy básica. Tenemos los 12 voltios de entrada en la planta y internamente a través de la tarjeta llega a la bobina, pasa, se desplaza hasta el fusible, pasa a través del fusible y entra a lo que sería la bobina osciladora, que en este caso sería esta que tenemos aquí. Básicamente la bobina osciladora funciona de la siguiente forma. Tiene un primario y un secundario. La toroidal, que son aleaciones de ferrita y algunos otros materiales, hacen la siguiente función. Se toma un pedazo de alambre y se enrolla hasta llegar a este punto de acá. De aquí mismo se toma otro pedazo de alambre, se enrolla hasta llegar a la otra parte. El objetivo de esto es formar con las espiras un embobinado primario donde va a entrar la corriente, y se necesita que esta bobina también genere un campo electromagnético para que pueda transmitir un voltaje secundario alterno, y se aplica de la misma forma. Se coge un pedazo de alambre y se enrolla, terminándolo más o menos acá. De aquí mismo se enrolla otro pedazo de alambre, le da la vuelta y llega a este punto. Como ven, son dos alambres o cables por separado que, aunque se tocan físicamente, electrónicamente no, ya que estos alambres son esmaltados para que no haya un contacto físico electrónico directo. Luego, si ustedes observan, la corriente que viene del fusible, o sea los 12 voltios que dio todo este recorrido desde la batería, entra a través de las espiras y pasa hacia los transistores FET o MOSFET. Los MOSFET que estamos diagramando aquí tienen tres patas. A esas patas las conocemos como GDS, con puerta, drenaje y fuente para los MOSFET. Este es un amplificador Sonstein. Mostramos aquí el proceso que hemos explicado. De la positivo, que entra a la bobina, pasa a través de los fusibles o el fusible, entra a la bobina, da las vueltas y dentro del circuito, por las pistas del amplificador, entraría a esta patica de acá, la del centro, conocida como el drenaje. En este ejemplo, este amplificador se le han retirado otros dos reguladores MOSFET, ya que estaban en corto o se encontraban dañados. Vemos acá abajo la misma situación. Hasta ahora solamente hemos descrito cómo han entrado a través de las bobinas o de las espiras la corriente a lo que llamaríamos el drenaje. Vamos a colocar aquí drenaje. Lo mismo pasó a este lado, ya que de aquí mismo
se hicieron unas espiras que dieron la vuelta y terminaron acá para desplazarse a los drenajes de los otros transistores FET. Para que esto funcione, no solamente se necesitan transistores ni bobinas, es importante saber que el proceso básico de un amplificador es coger los 12 voltios de entrada y a través de la bobina convertirlos a 35, 40, 50 voltios dependiendo del caso del amplificador. En el caso que nos compete, vamos a ver que los filtros tienen básicamente, según esta especificación, 2200 microfaradios a 63 voltios. Lo más seguro es que este amplificador trabaje a 50 voltios positivos, 50 voltios negativos. En algún otro tutorial más adelante que tengamos funcionando el amplificador, con nuestro tester y probador nos daremos cuenta exactamente qué voltaje circula en estos circuitos. Vamos a suponer que en esto que estamos haciendo vamos a sacar en el secundario 50 voltios. El amplificador en su etapa de regulación va a necesitar que los transistores FET o MOSFET generen unos pulsos y puedan dejar que la bobina osciladora transforme la corriente de continua o directa a una corriente pulsante, a una frecuencia bastante alta para que funcione. De pronto estos términos que me estoy refiriendo para muchos va a ser difícil entender, ya que son términos muy técnicos. Voy a tratar de explicarlo de una forma entendible para todo el público. El objetivo de un amplificador car audio es básicamente tomar los 12 voltios que entran y poderlos aumentar a 35, 50, 80 o dependiendo el voltaje que la planta necesita. ¿Por qué necesitamos aumentar el voltaje? Porque si hay más voltaje y más amperaje, pues vamos a obtener más potencia en nuestras plantas. Vamos a seguir escribiendo entonces qué pasa con nuestros transistores. La tercera pata de nuestros transistores se le conoce como fuente, está representada por una S o por una F. Vamos a colocarle entonces a esto S, que significa fuente. A las fuentes de los transistores MOSFET se les aterriza una masa, es decir, que siempre van a estar conectados a la negativa. Nos quedaría solamente por conectar las primeras paticas, que según nuestro plano sería la G de compuerta. Vamos a colocar aquí compuerta. Como su nombre lo dice, compuerta es una pata o es un dispositivo que está diseñado para dejar que haya una oscilación o unos pulsos a través del transistor y así generar un campo electromagnético y una corriente alterna para que el voltaje inicial del primario pase al secundario. Tengan en cuenta que el voltaje directo de la batería nunca podría ser aumentado, por eso este voltaje realmente lo que está haciendo es convirtiéndolo en pulsaciones de alta frecuencia para poder pasarlo al otro lado. En nuestra página web que tenemos en el tutorial puede ir directamente y averiguar más a fondo cómo reparar un amplificador, ya que tenemos una escuela aquí en Cali, Colombia, donde prestamos el servicio de enseñanza en todo lo que tiene que ver la rama del car audio. Seguimos entonces estudiando qué pasa con nuestro amplificador en la etapa de regulación. Vamos a hacer presencia ahora de un aparato, de un componente bastante interesante. Todos los amplificadores, o la gran mayoría, trabajan con algo llamado integrado oscilador. Este integrado oscilador tiene 16 patas.
Siempre que miras un integrado oscilador, por el lado del puntico, lado izquierdo, empezaría lo que es el 1, la pata 2, la 3, la 4, la 5 y sucesivamente. 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16. Listo. La entrada de corriente de este integrado está determinada por la pata 8 y la pata 11. Normalmente en estas patas se hace una conexión donde van a adentrar 12 voltios. ¿Y de dónde crees que vienen estos 12 voltios? Vienen de este remoto IN. Habíamos dicho al comienzo que ese era el voltaje que venía del radio y se encargaba de prender y apagar la planta. Pues vemos a dónde va a ir a dar. Vamos a tratar de llevarlo de una forma simple y sencilla a nuestro integrado. Pongámosle un diodito para que lo acoplemos. Esta conexión muchas veces se hace a través de un circuito de transistores de switcheo de paso, pero para que lo entendamos vamos a hacerlo de una forma directa solamente a través de un diodo. Como ves, el integrado oscilador se está alimentando solamente en la pata 8 y 11. Ahora este integrado por la pata 7 va a recibir lo que llamaríamos la masa, y por su pata 9 y 10 va a generar los pulsos de oscilación. Estos pulsos de oscilación van a ir directamente a las compuertas a través de una resistencia que los acopla. Listo. Vamos a retirar un poco para que veamos el bosquejo. En la página Watt tengo desarrollado este plano un poco mucho más detallado, más preciso, con unas líneas más derechitas, y de pronto va a ser más cómodo entenderlo. Básicamente lo que tenemos aquí es el proceso de una regulación para obtener algo, solamente un voltaje secundario. El voltaje que aparece aquí solo es posible si todo esto que hemos descrito funciona en común acuerdo. La pata número 9 y 10, que generan los pulsos, van a adentrar a las compuertas. Vuelvo y repito, esto es un diagrama bastante rápido y lo más sencillo posible. La gran mayoría de plantas, este acople que hicimos aquí no lo hacen directo, sino que van a través de unos transistores de paso, de oscilación. Por hoy vamos a dejar hasta aquí esta parte del tutorial. Esperen otra parte, otra continuación de lo que es instalar o mejor reparar y conocer las etapas de una planta car audio. Entonces recuerden que tenemos la bobina, que es esta, para los ruidos. Esta es la bobina osciladora, que es la que tenemos aquí. Los transistores FET, que son este que tengo acá. El integrado oscilador, que en este caso es este que está aquí, este pequeñito, lo voy a tratar de enfocar. Y por lo general la referencia de estos integrados son el UPC 494, también se consigue como Kia 494, o otra referencia que podría ser sería un LA, pero en estos formatos de Kia y UPC son los más conocidos. Este integrado oscilador es importantísimo a la hora de lograr una buena regulación. Muchas gracias y nos veremos pronto.
Ok.